Hola, bienvenidos al vídeo de estadística con GeoGebra. Vamos a seguir trabajando con los mismos datos con los que estábamos trabajando anteriormente, pero nos vamos a cambiar de aplicación. Esta vez voy a utilizar GeoGebra. Ya lo conocéis si tecleáis en Google GeoGebra. Si os abre el programa, sabéis que podemos trabajar con él online. Si elegimos comienza a crear, y con lo que vamos a trabajar hoy es con la hoja de cálculo de GeoGebra. Le damos aquí, esperamos un poquito, suele tardar en cargarse. Voy a cerrar la ventana de la vista gráfica. ¿De acuerdo? Aquí le vamos a decir cierra, porque no quiero la vista gráfica. Solo voy a utilizar de momento la hoja de cálculo. Y veis que aparecen ahí unos iconos para cálculos estadísticos. Bueno, pues lo que vamos a hacer en primer lugar es, vamos a copiarnos nuestros datos. Los datos que yo voy a necesitar y que voy a usar son los de ejercicios, problema y media. Los copio en el portapapeles y me los llevo a GeoGebra. Pinchando sobre una casilla cualquiera, le damos a pegar y nos lo va a pegar. Esto puede tardar un poquito, ¿vale? Así que tenemos que tener paciencia mientras GeoGebra, ¿ves? Ya están aquí los datos, mientras nos los está intentando procesar. Una vez que tengamos los datos aquí, esto funciona de forma muy parecida a una hoja de cálculo, pero lo que vamos a hacer es aprovechar que nos da muchísimas funciones estadísticas ya programadas, gráficos y demás. En primer lugar, pinchando aquí, vemos que nos ofrece tres opciones: análisis de una variable, análisis de regresión de dos variables y regresión múltiple. Vamos a escoger primero una columna, si no, no nos va a funcionar, y luego pinchamos análisis de una variable. Primero seleccionamos la columna estudiar y luego la opción análisis de una variable. Bueno, pues nada más hacer esto, veis que nos crea un histograma. Directamente nos ha abierto la ventana gráfica y nos ha creado un histograma. Tocando aquí podemos cambiar la amplitud de los intervalos del histograma. Como veis, esto es una ventaja considerable con respecto a lo que habíamos hecho en la hoja de cálculo. No tenemos que hacernos nuestros intervalos a mano y lo podemos configurar. Aquí en este botoncito nos deja configurar diversos valores de la gráfica. Por ejemplo, le voy a marcar el polígono de frecuencias, que sabéis que es esa línea que nos une los rectángulos del histograma. O le voy a pedir cuadrícula visible. Eso me puede ayudar pues, a calcular bien los valores. Bueno, cerramos la ventana de configuración y otra opción interesante que tenemos aparte del histograma, vamos a pinchar aquí mostrar el análisis de datos, las estadísticas. Las estadísticas que nosotros nos habíamos calculado, pues aquí directamente GeoGebra nos las da. El número de datos, la media, la desviación típica, también estos cálculos intermedios para calcular la media, si os acordáis, y las medidas de dispersión, mínimos, cuartiles, mediana, máximos, etc. Ahí tenemos todos nuestros datos. Luego, aparte del histograma, veis que nos ofrece bastantes otros gráficos. Por ejemplo, si elegís el diagrama de barras, pues aparece un gráfico que sabemos que no es el adecuado porque nuestra variable no es discreta, es continua. Pero ahí lo tenemos. Luego tenemos el diagrama de cajas y bigotes, también llamado, que es un diagrama que nos permite usar GeoGebra y que no teníamos antes. Si le dais aquí, pues podéis elegir para que os muestre a la vez dos ventanas gráficas. Y a la vez podemos en una de ellas seleccionar histograma, en otro diagrama de cajas. Aquí en exportar como imagen nos crea una imagen con lo que tenemos en la ventana gráfica. Esto nos puede servir pues eso, para guardarnos el resultado de nuestro trabajo. Bueno, pues el diagrama de cajas vamos a pasar a estudiarlo. De momento voy a cerrar el histograma. Voy a abrir solamente el diagrama de cajas. Es muy interesante porque es una representación de las medidas de dispersión. El mínimo, el máximo, la mediana y los cuartiles. Lo voy a parametrizar para que se vea la cuadrícula y podamos calcular bien los valores. Bueno, este diagrama es una representación de cómo están los datos. Parametrizamos la gráfica para que se vea la cuadrícula y vamos a ver. El primer dato que nos aparece es el mínimo. Lo tenemos ahí en estadísticos. En nuestro caso era 1,25. El segundo dato sería el primer cuartil, 4. Después nos aparece aquí la mediana, que era 5 y pico, el máximo y el tercer cuartil.
¿vale? Aquí también tenemos la opción muy interesante de que aparezcan los valores atípicos. En este caso no nos cambia nada porque no había ningún valor atípico, pero si veis que hay un valor que es un posible error de los datos, etcétera, lo puede eliminar porque si no nos distorsiona mucho. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es que vamos a comparar dos variables, ejercicios y problemas. Primero los tenemos que seleccionar las dos y ahora nos elegimos la opción análisis multivariable. Es decir, vamos a estudiar dos variables simultáneamente. Cuando pinchamos esta opción nos va a ofrecer dos diagramas de cajas y bigotes. El que corresponde a la columna A, que era ejercicios, y el de la columna B, que era el de problemas. Y esto nos permite comparar las dos variables. Veis que no nos ofrecen más gráficos, sí que lo podemos configurar. Vamos a hacer visible la cuadrícula, que nos va a ayudar bastante a comparar. Y aquí tenéis que a simple vista las dos distribuciones de datos, las notas de ejercicios y las notas de problemas para el mismo grupo de alumnos son muy diferentes. Podemos ver que las notas de ejercicios son más homogéneas, tienen menos variación del mínimo al máximo y menos distancia, la mayoría están concentradas en unos valores centrales, entre el 4 y el 6, mientras que las notas de problemas tienen muchísima más variabilidad, van del 0 al 10 y hay una gran cantidad, el 50% de los datos que están comprendidos en un rango muy amplio. Aquí podéis ver los datos concretos de cada una de las variables, los más interesantes pues los cuartiles, la mediana y el mínimo y el máximo, que son los datos que se marcan en este tipo de diagrama. ¿Veis? Es mucho más asimétrica la segunda variable, la de problemas, tiene muchísimos datos entre la mediana y el tercer cuartil y esto nos permite comparar las dos variables. Bueno, una vez hecho esto, vamos a pasar a estudiar ya lo último que nos queda, que es la regresión. Regresión se refiere a la relación entre dos variables. Vamos a seleccionar, por ejemplo, nota de ejercicios y nota de problemas para ver qué relación tienen. Pinchamos análisis de regresión de dos variables. Y lo que nos va a hacer es que nos va a representar la nube de puntos. La nube de puntos que la tenemos aquí está representando aquí cada uno de los 60 y tantos alumnos que teníamos o 50 alumnos que teníamos en la muestra y aparecen cada punto las coordenadas X e Y de ese punto. Vamos a poner la cuadrícula para que lo veáis bien. Cada punto que nos aparece aquí es la nota de un mismo alumno en ejercicios y en problemas. Por ejemplo, este alumno tendría un 1 y pico en ejercicios y cerca de un 2 en problemas. ¿Lo veis? Así para cada uno de los 50 alumnos. Todos representados constituyen la nube de puntos y si hay una relación entre ambas notas, estos puntos tenderán a estar situados en una cierta línea, tenderán a un cierto gráfico. ¿Vale? Esto hay unos estadísticos, unas medidas que nos van a medir todo esto que nos aparece aquí. Cuando tenemos dos variables, y esto lo estudiaréis el año que viene, al hacer el análisis de datos vemos la media de cada una de las variables, la desviación típica de cada uno y estos datos que aquí son muy importantes, que son los que miden la correlación. La correlación y después tenemos también la varianza y la covarianza. La correlación nos indica cómo están relacionadas las dos variables, si dependen mucho una de las otras o su relación es puramente casual. Podemos elegir aquí modelo lineal como modelo de regresión y veis, nos ajusta mediante una recta. Esa recta estaría intentando representar una predicción dada la nota de los ejercicios, cuál sería la nota de los problemas. Si fuera una correlación perfecta, en vez de 0,5 aproximadamente, de 1, todos los puntos estarían exactamente encima de la recta. También la correlación puede ser negativa y sería de -1, pero lo normal es que nos dé algún valor intermedio. Esta recta nos va a predecir, por ejemplo, si le damos un valor de la X, con esta fórmula de la recta, por ejemplo, un alumno que sacara un 5, más o menos sacaría un 4,2 en problemas. Si X es la nota de ejercicios, según estos datos, ¿vale? Lo que estamos haciendo es intentar predecir la relación entre las dos variables y eso es lo que constituye la recta de regresión. Muy bien, pues con esto ya hemos terminado nuestro estudio y espero que hayáis disfrutado y hayáis aprendido un poquito más de estadística. Hasta luego.